Bien, buenas noches. Doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y expresidente de la República. Honorable vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, licenciada Alejandrina Germán, ministra de la Mujer, y en sus personas a todas las distinguidas personalidades, invitados que hoy abarrotan esta Fundación Global Democracia y Desarrollo. Le decimos a los invitados que están aquí, que andan buscando más sillas para venir, o sea, que como dicen en los programas de televisión, esto es en vivo, es el éxito de la conferencia que hoy presenta la Fundación Global y la Fundación Convivencia. Y le pedimos excusas por los inconvenientes, pero es mejor que las cosas pasen por exceso y no por falta. Hace un año, la Fundación Global Democracia y Desarrollo relanzó su Centro de Estudio de la Salud. En este año, lo cual terminamos hoy con las actividades, hemos tenido el lanzamiento de nuestro portal. Sostuvimos la conferencia dictada por la doctora Yosmairis Reyes, que presentó su libro y su estudio sobre la salud mental en República Dominicana bajo el acompañamiento del doctor Alberto Fiallo Villini. También hubo una exponencia dentro del simposio que hizo Funglode sobre el Estado, donde los licenciados Jeffrey Lizardo, Chanel Rosa María Suárez, junto con invitados de la Universidad Ortega y Gasset, hicieron una exponencia del Estado en su rol como política pública en salud. Luego el doctor Carlos de Los Ángeles presentó una exposición sobre un nuevo paradigma de la psiquiatría en el mundo, con la controversia mundial que hay con el DSM-5 y con una polémica a nivel mundial. A seguida, en el mes de septiembre, la licenciada Rosa María Suárez presentó una conferencia muy interesante sobre el nuevo modelo de la gestión hospitalaria, centros de excelencia, como una estrategia para la lucha de la mortalidad materna infantil. Hoy, la Fundación Global Democracia y Desarrollo se siente altamente regocijada con la presencia de la doctora Isora Bosch, que va a hacer una exposición, va a ser presentada por la licenciada Marta Pérez Mencía, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, y al final de la conferencia va a ser comentada por los doctores Carlos de Los Ángeles y el licenciado Eladio Hernández, pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Quiero terminar esta palabra pidiéndoles de nuevo, reiterándoles nuestras excusas, y al público que está afuera, que lo está viendo por pantalla, que ha llenado la parte externa, que nos excusen, se le están buscando nuevas sillas, e invitándolo a que entren a lo último que tiene el Centro de la Salud, que es el programa de radio Salud Global. Entrando en el link que ven en el extremo izquierdo de nuestra pantalla, podrán ir a los podcasts de nuestro programa. Ya se han puesto el doctor Jorge Vargas hablando del papiloma, el virus del papiloma en la mujer, el doctor Carlos de Los Ángeles del estrés en los tiempos, y la semana que viene el doctor Miguel Ureña hablará sobre el manejo del dengue, actualización del dengue en República Dominicana. Con ustedes la licenciada Marta Pérez Mencía para presentar el currículo de la doctora Isora Bosch. Gracias. Distinguida doña Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República. Distinguido señor presidente de Funglode, Leonel Fernández Reina. Distinguidas autoridades educativas, distinguidos invitados de Funglode. Para mí es realmente un honor, en nombre de los psicólogos dominicanos, el poder hacer esta presentación de nuestra conferencista en esta noche. Nuestra conferencista de esta noche es la doctora Isora Bosch, quien viene precedida de un impresionante currículum. No solo por los centros educativos, donde ha realizado extensos estudios, sino porque ha acumulado una rica experiencia desde su práctica diaria con seres humanos reales,
como decimos en buen dominicano, personas de carne y hueso, inmersos en el drama humano de desastres naturales y accidentales, así como en situación de indigencia y necesidad extrema. De este modo, lo que vamos a escuchar esta noche es una conferencia pletórica de vivencias como las que se experimentaron ayer en Jánico, con el operativo de salud comunitaria auspiciado por la organización Convivencia, constituida por el Instituto Estancia de Terapia Psicocorporal y la Fundación para el Desarrollo de Valores, Fundeval. Tan extensa vida de servicio de la ciencia, la educación y las comunidades no puede resumirse en pocas palabras, pero deseamos decir que la doctora Isora Bosch, oriunda de Santiago de Cuba, es graduada de licenciatura en Psicología en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y tiene un doctorado en Educación de Adultos y Liderazgo del Teacher College of Columbia University en la ciudad de Nueva York. Psicología Industrial y Organizacional de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es graduada con maestría en una rama nueva de las ciencias sociales denominada Trabajo Social Clínico. La doctora Bosch, en la actualidad, reparte sus actividades entre New York, New Jersey y la República Dominicana. Es reconocida internacionalmente como experta en trastorno por estrés postraumático. Durante muchos años desarrolló su excelente trabajo en la alcaldía de New York, al servicio de Edward Koch, David Dinkin, quien fue el primer afroamericano alcalde en la ciudad de Nueva York, y Rudolph Giuliani. La doctora Isora Bosch ha sido directora general de salud del Bronx en New York, logrando con éxito muchas innovaciones en las prácticas comunitarias de la alcaldía de Nueva York. Desde este apretado resumen se puede comprender el gran interés de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y su presidencia para que la doctora Isora Bosch presente su esperada conferencia a todos nosotros. Emociones, diálogo y acción por una mejor convivencia. Con ustedes, la doctora Isora Bosch. Buenas noches y muchísimas gracias. Es un honor estar aquí hoy. Doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Doctora Elupina Tirado, directora del Instituto de Terapia Psicocorporal Estancia. Doctor Manuel Castillo Rodríguez, presidente del Instituto de Formación Humana Valores Sin Fronteras, INSOVAF. Licenciado Víctor Tirado, presidente de la Fundación para el Desarrollo en Valores, Fundeval. Doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República Dominicana. Autoridades presentes, invitados especiales, señoras y señores. Es un placer y es un gran honor estar ante ustedes y darles de mi parte la bienvenida a la conferencia Emociones, Diálogo y Acción por una Mejor Convivencia, llevada a cabo en este majestuoso salón de la distinguida Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y patrocinada por esta y por la Alianza Estratégica para la Educación y la Paz, un esfuerzo que bajo el importante concepto de convivencia reúne a Estancia, a Fundeval y a INSOVAF. Quiero me permitan unos segundos para reconocer aquí el trabajo que ha hecho el doctor Leonel Fernández a favor de la construcción de una conciencia dominicana positiva, progresista y notable en el mundo. Además, deseo reconocer el trabajo intenso que a través de la terapia psicosomática y del manejo de las emociones ha hecho en el país por más de 20 años la doctora Elupina Tirado. Esta conferencia debe verse como una respuesta positiva a ese permanente llamado que desde la sociedad y desde el gobierno se hace cada día en la República Dominicana para que la población avance en la práctica de los valores humanos y democráticos. Un esfuerzo que tiene a la vanguardia el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño.
Quiero comenzar con una frase célebre de ese gran líder de los derechos civiles, Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. ¿Qué es la convivencia? Vamos a comenzar por describirla. Para mí es el arte de vivir juntos en forma pacífica y armónica. Esto es más importante cada día que pasa porque la sociedad del presente y más aún la del futuro se caracteriza por su gran diversidad. Ante la presencia diaria en los medios de comunicación de casos de violencia y maltrato, les exhorto a que esta conferencia sea el medio por el cual nos unamos, sin importar la posición que ocupemos en la sociedad, para formular metas que abarquen todos los aspectos de la convivencia. A través del diálogo y la colaboración sí que podemos establecer un plan de acción para lograr un ambiente de respeto, tolerancia y paz. La responsabilidad de identificar los factores individuales y ambientales que impiden una mejor convivencia es de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Y quiero enfatizar esto, porque muchas veces decimos, qué mal anda este mundo tiene que cambiar. Es muy fácil decirlo, pero ¿quién es el mundo? Somos nosotros. Entonces todos tenemos que cambiar. Debemos de aprender a convivir con respeto y comprender que las diferencias deben de enriquecer en lugar de ser motivo de conflicto. Solamente de esta forma lograremos convivir en paz. Se ha comprobado que una mejor convivencia tiene un efecto positivo en nuestra salud física y emocional. En realidad, todos necesitamos aprender cómo convivir. Muchos de nosotros, por las experiencias que hemos tenido, y en algunos casos, por nuestra posición de liderazgo, tenemos la responsabilidad de facilitar este proceso. Para una mejor convivencia, no debemos de pensar que podemos enseñar a otros cómo convivir en paz, ya que esto supone que somos expertos en la materia y lo sabemos todo. Yo creo que esto es muy importante. Yo, en este momento, no estoy aquí en calidad de experta. Yo creo que expertos somos todos los que hemos tenido que enfrentar los momentos difíciles y los retos que nos da la vida. Siempre me considero una facilitadora. Y algo muy importante también, yo no vengo aquí a enseñarles a cómo vamos a convivir mejor, porque esto es lo que se llama pedagogía, esto se hace con los niños. Con los adultos hay una frase que se llama andragogía, que quiere decir vamos a facilitar el proceso, vamos a hacerlo todos juntos, compartiendo nuestras experiencias. Aprendiendo juntos a través del diálogo y todos con un mismo propósito, el bien común, obtendremos mejores resultados. Esto lo explica muy bien un dicho indio americano que me gusta mucho y quiero que de verdad le pongan atención porque tiene un significado enorme. Dice, dime y me olvidaré. Muéstrame y puede que no lo recuerde. Envuélveme y lo comprenderé. Vamos a hablar un poquito ahora de las emociones y la convivencia. A menudo nos preocupamos mucho sobre el desarrollo cognitivo del individuo, pero nos olvidamos del desarrollo afectivo. Ambos forman parte de quienes somos. Aunque tengamos un coeficiente intelectual muy alto y mucha educación formal, no estamos completos sin la inteligencia emocional. Como muchos de ustedes saben, inteligencia emocional es un término que fue popularizado por el psicólogo norteamericano Daniel Goleman. Y es la habilidad de percibir, comprender y manejar las emociones. Él dice que a veces las emociones toman control de nuestro cerebro racional y guían nuestras acciones, sobre todo en situaciones percibidas como de peligro o amenazantes. Esto hace que reaccionemos impulsivamente, y esto lo vemos todos los días en la calle. De acuerdo a Goleman, por eso es que muchas veces somos secuestrados por la ira o el enojo. Cuando logramos tener inteligencia emocional, somos capaces de manejar nuestras emociones sin ser víctimas de tan peligroso y semejante secuestro. Este concepto nos ofrece una perspectiva diferente y puede ser una herramienta muy valiosa
para conocernos mejor y a la vez tener mejor idea de nuestras emociones y su efecto en aquellos que nos rodean. Familiarizarnos con este concepto y ponerlo en práctica puede ayudarnos a manejar la ira con efectividad y en forma menos estresante y por consiguiente a lograr una mejor convivencia. Para desarrollar inteligencia emocional creo que necesitamos lo siguiente. Lo primero es el autoconocimiento, ponernos en contacto con nuestras emociones y luego voy a elaborar más en estos tres conceptos. El próximo, aprender a regular las emociones, aprender a manejar los conflictos en forma saludable. Y el tercero yo creo que es sumamente importante en todos los aspectos de la vida, que es la empatía. ¿Qué es la empatía? Captar y entender las emociones ajenas, poder ponernos en los zapatos de los demás, como decían los indios americanos, póngase no solamente en los zapatos, pero ¿cómo es que le llaman? Lo que generalmente usaban los indios, los mocasines. En los mocasines, hace tiempo que no decía esto y me gusta mucho, póngase en los mocasines de los demás. A través del lenguaje verbal y corporal podemos comprender las emociones de los demás, pero solo de nuevo si nos ponemos en sus zapatos o en sus mocasines. Ahora, ¿qué es el autoconocimiento? Es la capacidad de comprender nuestras emociones y cómo éstas afectan a otras personas. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos ira o enfado, ansiedad, miedo, frustración. El conocernos es necesario si queremos desarrollar nuestra inteligencia emocional. También es primordial para evitar conductas agresivas o explosivas en nuestra interacción y convivencia con otros. ¿Qué quiere decir aprender a regular las emociones? Esto significa que en momentos de crisis o conflicto podamos controlar nuestros instintos. Sabemos que durante momentos de emociones intensas como la ira, el miedo, la tristeza, la forma en la cual respondemos puede hacernos daño físico y emocional y muchas veces echar a perder nuestra relación con otras personas, a veces de manera irreparable. Como dicen, a veces no es lo que le decimos a otras personas, es como les hacemos sentir. En casos extremos podemos llegar a la violencia cuando somos incapaces de controlarnos. Aprender a regular las emociones implica ser capaces de identificar qué es lo que nos saca de nuestras casillas, qué nos hace perder el control y cómo a veces, sin tener intención de hacerlo, creamos nuestro propio estrés con los pensamientos negativos. El estrés autogenerado es una de las causas principales de conductas inapropiadas e inefectivas en nuestra convivencia diaria. Yo hago mucho trabajo con el control del estrés y muchas veces las personas me preguntan, ¿cuál es la causa principal del estrés? Y yo les digo, busquen un espejo y mírense a la cara, porque nosotros mismos la mayor parte de las veces provocamos nuestro estrés, sobre todo con los pensamientos negativos. Muchas personas de repente se vuelven espiritistas, no, todo me va a salir mal. Ese pensamiento catastrófico de que ya saben que todo le va a salir mal, no importa lo que haga. O yo fracasé en el pasado, ¿por qué lo voy a intentar de nuevo? Y realmente no nos damos cuenta cómo con ese pensamiento negativo nos enfocamos siempre en lo que no vamos a poder realizar, en lugar de aquellas cosas que todavía se pueden hacer. ¿Qué es la empatía? Voy ahora a ese tercer concepto que creo que es tan importante. No podremos convivir en paz hasta que comprendamos que la verdad de los seres humanos está basada en su historia. He aquí la importancia de la empatía, de poder entrar al mundo de otras personas, sobre todo de aquellas personas que son diferentes. Es muy fácil entrar al mundo de personas que se parecen a nosotros o que tienen las mismas ideas, pero lo difícil es poder tener empatía con aquellos que son diferentes y ahí es que está la importancia de la empatía. Es la habilidad de reconocer las emociones ajenas, es ser capaz de darse cuenta hasta en el lenguaje del cuerpo, tono de voz y gesto de otras personas, qué es lo que están sintiendo. Cuando desarrollamos empatía somos capaces de saber cuándo las palabras de una persona no concuerdan con la forma emocional en la cual transmite su mensaje. La empatía se considera una de las características principales de las personas que tienen éxito en su vida personal y profesional. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia emocional a lograr una mejor convivencia? Nos ayuda a mejorar nuestras destrezas sociales y a sentirnos cómodos o a gusto en ambientes y con personas diferentes a nosotros. Nos enseña a expresar nuestros sentimientos en una forma apropiada
y en el momento indicado para evitar reacciones explosivas. Y esto es muy importante porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero si no exploto, entonces se me queda eso adentro y es peor. No es que no podamos decir cómo nos sentimos, pero explotando repentinamente no es la mejor manera. Callarnos tampoco, no se puede ir a los extremos, porque yo le digo a veces a mis pacientes, cuando tienes ira, y la ira es algo biológico, todos lo tenemos, y lo callas, eso es como el sistema del metro, va por dentro y algún día va a salir. Sino es saber cuándo y cómo hacerlo. Y como digo siempre, no es solo el contenido de lo que se dice, es el proceso, es cómo se dice. El saber cuándo y cómo se va a decir es lo importante. No es guardarlo ni es explotar sin control, porque eso es lo que nos está llevando a la gran violencia que vemos en el mundo. Y fíjense que las consecuencias son negativas de ambas formas, porque el guardarlo tiene unas consecuencias terribles. Ustedes se han dado cuenta que cuando hay personas que llegan, por ejemplo, a un lugar de trabajo de momento y empiezan a matar a los compañeros de trabajo, al supervisor, y porque tienen estos ataques de ira, y de momento, cuando entrevistan a los vecinos o a los familiares, dicen, pero esto era una persona tranquila, esta era una persona tan agradable. Y eso en Estados Unidos lo veo mucho. ¿Por qué sucede? Porque lo estaban guardando. O sea, que tampoco la solución es como dice la gente, en Cuba se decía mucho, voy a llevar la fiesta en paz. Yo a veces le digo a mis pacientes, ¿en paz para quién? ¿Para usted o para los otros? Porque a veces sí, llevar la fiesta en paz para no alterar la paz de la familia, de los amigos, pero entonces se queda usted con eso. Así que todos los extremos son malos. Para una mejor convivencia tenemos que aprender cuándo y cómo manejar la ira. Volviendo a la inteligencia emocional y cómo nos ayuda para una mejor convivencia, nos advierte de los riesgos de la gratificación inmediata. ¿Qué es la gratificación inmediata? Querer satisfacer nuestros impulsos en lugar de posponerlos, aun sabiendo que el momento no es apropiado. Sin inteligencia emocional el diálogo es imposible y cualquier interacción humana se hace difícil. Cuando logramos tener inteligencia emocional aprendemos a comunicarnos en forma efectiva, utilizando un estilo directo y asertivo. No tenemos que ser agresivos ni tampoco sentirnos culpables o sentir miedo al expresar cómo realmente nos sentimos. Y ahí vamos a la diferencia entre ser agresivo y ser asertivo. El agresivo no controla, ataca, insulta. El asertivo hace valer sus derechos, pero en una forma apropiada. Cuando logramos tener inteligencia emocional, identificamos los retos que nos presenta la vida, no como situaciones difíciles, sino como oportunidades para aprender. Ahora vamos al diálogo y la convivencia. Y voy a comenzar con una frase de la gran defensora de los derechos humanos, Eleanor Roosevelt. Ella dijo, tenemos que afrontar el hecho de que o vamos a morir juntos o vamos a aprender a vivir juntos. Y si vivimos juntos, tenemos que hablar. Es tan sencillo como eso. Esto no es complicado, es cuestión de ponerlo en acción. La primera virtud del diálogo es que es un proceso inclusivo. Y por eso me gustó ver aquí caras tan diferentes, personas de todas las edades, porque tiene que ser un proceso que incluya a todo el mundo. No es nada más de una parte de la sociedad. Provee la oportunidad de reunir grupos diversos de la sociedad que sin esta oportunidad quizás nunca ni se hubiesen conocido. Si queremos cambios en la sociedad, todos deben de sentir que tienen la oportunidad de participar en el proceso de cambio y de dar testimonio de su verdad. Esto es sumamente importante porque, como dijo el poeta estadounidense Edgar Allan Poe, y esta frase me encanta, desde la infancia no he sido como los demás, ni he visto lo que los demás. La voy a repetir porque creo que es muy importante si queremos desarrollar empatía. Desde la infancia no he sido como los demás, ni he visto lo que los demás. Quiere decir que cada uno de nosotros ha tenido unas experiencias muy diferentes en la vida y si no las compartimos, nunca nos vamos a comprender. Si no, vamos a seguir haciendo juicios. El dialogar no debe de ser simplemente sentarse a hablar alrededor de una mesa,
sino pensar cómo vamos a buscar una manera mejor de hablarnos y comunicarnos y buscar soluciones a largo plazo. Si no estamos dispuestos a reflexionar, a aprender cosas nuevas, a escuchar con respeto a aquellos con los que estamos en desacuerdo y a hacer cambios o modificaciones en nuestra manera de pensar y actuar, entonces no vale la pena dialogar. Es muy fácil dialogar entre aquellos que pensamos igual y estamos de acuerdo en todo, pero eso no es diálogo. El diálogo realmente es poder escuchar sin juicios preconcebidos a aquellos que piensan en una forma muy diferente a nosotros. Si no hay algún tipo de cambio, entonces nunca habrá acción, porque el plan de implementación no tendrá veracidad. Será un intento de quedar bien con nosotros mismos y con los demás, haciendo ver o creyendo que lo hemos intentado. Si no reconocemos y modificamos los prejuicios, actitudes negativas y conductas distorsionadas que adquirimos a través de la educación bancaria, y de eso voy a hablar luego, y pensamos que solamente nuestra verdad es válida, no reconoceremos las virtudes ni los valores o esfuerzos de aquellos que también buscan el bienestar de la sociedad. Y voy a hablar un poquito de este concepto que algunos de ustedes conocerán, que es el de la educación bancaria. Muy utilizado en los cursos de educación de adultos. Para mí ha sido de gran ayuda en comprender por qué a menudo vivimos de acuerdo a los estandartes de otros y en descubrir cómo lo que aprendimos en el pasado es a veces lo que controla nuestras vidas. Este término educación bancaria es un estilo de educación basado en la transmisión de información sin ayuda del diálogo, o sea, es totalmente pasivo y fue utilizado por primera vez por el educador brasileño Paulo Freire. Para explicarlo muy simple, Paulo Freire decía que cuando nacemos nos abren un hoyito en la cabeza y nos van echando información. Es como cuando usted va al banco y va poniendo dinero en el banco en una cuenta pasiva, pero seguimos, crecemos y nos volvemos adultos. Claro, esto es transmitido por la familia, la religión, la sociedad. De adultos asumimos que toda esa información que se nos transmitió es verdadera. Y si pensamos un poquito en las consecuencias de la educación bancaria, vemos que muchas veces el discrimen tiene su base en la educación bancaria, porque yo oigo muchas veces en Estados Unidos, sobre todo en el área de Nueva York, donde más trabajo, que somos todos tan diferentes, y usted escucha los juicios. No, las personas de este país no, son vagas. Las personas de este país no vienen aquí nada más que a aprovecharse de lo que se le da. O sea, y muchas veces cuando sucede entre mis estudiantes, yo les pregunto, ¿y por qué? Bueno, eso fue lo que me dijeron. O sea, asumimos que todo lo que se nos dijo es cierto. Y voy a hacer esta salvedad, porque muchas veces las personas entran en pánico cuando yo hablo de esto, porque dicen, entonces me tengo que olvidar de todo lo que me enseñaron. No, esto es como una cuenta bancaria que usted tiene que reconciliar. Usted tiene que quedarse con aquella enseñanza que usted vea que más o menos pues tiene lógica. Pero hay cosas que llega un momento cuando somos adultos que tenemos que reflexionar en ellas, porque si nos hacen daño a nosotros o a otras personas en la sociedad, entonces hay algo malo con esa educación bancaria. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Freire llamó educación bancaria a la educación tradicional que hace que la gente reciba y acepte ciertas ideas y creencias, especialmente acerca de lo que es correcto o incorrecto. Él dijo que esta forma de educación no reconoce la dignidad de las personas, sino que les hace recibir y repetir ciertos conceptos. El problema es que cuando hacemos la transición a la vida adulta, como dije, a menudo nos damos cuenta de que muchas de las creencias que tenemos sobre otras personas no son basadas en hechos, sino en juicios que hemos adquirido a través de otras personas y por mucho tiempo. Es imposible iniciar y mantener un diálogo productivo si no aceptamos que todos somos víctimas en alguna forma de esta educación bancaria. Las personas en posición de liderazgo deben de tener en cuenta lo que dijo Paulo Freire sobre la educación. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Convertirnos en recipientes pasivos de opiniones y actitudes basadas en lo que hemos aprendido en el pasado puede interferir con nuestra habilidad de ponernos en los zapatos de otros y comprender sus acciones, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Nuestras palabras y acciones están determinadas por el conjunto de creencias,
puntos de vista sobre el mundo y opiniones que desarrollamos durante el transcurso de la vida. Quiere decir que todo lo que hacemos en realidad viene muchas veces en forma automática o inconsciente, porque es producto de esa educación bancaria, de esas cosas que hemos aprendido, que no las cuestionamos, porque no muchas veces usamos la reflexión crítica. Seguimos haciendo lo mismo y asumimos que estamos correctos. Cambiar no quiere decir rechazar totalmente lo que hemos creído por mucho tiempo, pero hacer sentido y reconciliar el aprendizaje de antes, lo que había sido depositado con el aprendizaje nuevo. La mayor parte de las veces significa ampliar nuestras perspectivas de la vida, ver la cosa en una nueva luz, y eso solo ocurre a través del diálogo, porque como único usted puede cambiar esas perspectivas es en un diálogo con personas, como dije anteriormente, que piensan diferente a usted. Sin educación no hay convivencia. La educación tiene un papel decisivo en la formación del individuo y de la sociedad y en facilitar los cambios necesarios para una mejor convivencia. La responsabilidad para lograr este cambio es de todos los sectores de la sociedad, como dije anteriormente. Cada día como raza humana estamos más divididos, pero el hecho de que estemos aquí reunidos hoy para reflexionar sobre este tema nos da una esperanza, un rayo de luz. Necesitamos actividades educacionales que brinden no solamente conocimiento, pero autoestima e identificación de valores, no transmisión de valores, a través del diálogo y del análisis de situaciones y experiencias. Cuando brindamos actividades de educación de adultos que ayudan al individuo a formarse en todos los aspectos, incluyendo comprender su responsabilidad de pensar y actuar constructivamente para él y para los que le rodean, estamos beneficiando a la familia, a la comunidad y a la sociedad en general. En otras palabras, estamos usando la educación para promover el interés en el bien común, no solamente como una herramienta para mejorar el estatus económico del individuo. Si sabemos cómo hacer dinero, pero no tenemos valores, no podemos servir a la sociedad, ni mucho menos ser un modelo para aquellos que desean aprender. Antes de venir estuve leyendo un cuento que me gustó mucho de este señor que dice que él quería cambiar a su país, pero no pudo. Y como no pudo cambiar a su país, trató de cambiar a su pueblo. Como no pudo cambiar a su pueblo, trató de cambiar a su familia, pero también fracasó. Entonces él dijo, quizás es que hay algo que no está muy bien conmigo, quizás sea yo el que deba de cambiar. Y cambió. Y dice luego él, caramba, cuando yo empecé a modificar mi conducta y empecé a cambiar, me di cuenta que tuve un efecto positivo en mi familia. Y de momento mi familia empezó a hablar con las personas del pueblo y esto también tuvo un efecto positivo. Y estas personas del pueblo hablaron con personas de otros pueblos, dice. Y la verdad que si yo hubiera empezado por cambiarme a mí mismo, a lo mejor hubiese cambiado el país hace rato. Y es muy cierto. La educación para una mejor convivencia necesita ser relevante a las necesidades, problemas y experiencias de los adultos envueltos en el proceso de aprendizaje. Esto es muy importante porque muchas veces nos volvemos farmacéuticos. O sea, prescribimos las necesidades de otros sin preguntarle qué es lo que necesitan. Entonces, a veces desarrollamos los mejores programas, pero quizás para la población equivocada, porque no le preguntamos qué eran lo que querían. Tenemos que tomar en cuenta que hay grandes diferencias entre lo que las personas de las diferentes clases sociales esperan lograr de su participación en actividades educacionales. De nuevo enfatizo la importancia de no definir lo que otros necesitan, sino preguntarles y juntos, utilizando nuestros conocimientos y experiencias de la vida, hacer una evaluación de las necesidades que tratamos de satisfacer. La responsabilidad principal de los educadores, y defino educador como personas en posiciones de liderazgo con los recursos necesarios para facilitar el aprendizaje de los adultos, es antes que nada ayudar al discípulo a identificar sus necesidades, a medir la distancia entre lo que desea y dónde se encuentra. En muchos casos puede ser un adiestramiento para encontrar un trabajo o simplemente aprender a leer, pero son ellos los que saben. En mi experiencia, ayudar al individuo a satisfacer sus necesidades básicas es casi siempre el primer paso para que luego desee comprometerse a participar en un diálogo que lleve al cambio de actitudes o percepciones sobre la importancia de satisfacer necesidades superiores
como la necesidad de autorrealización. Y esto es muy importante, lo veo en Estados Unidos. Tenemos un gran problema con la población hispana, yo creo que eso sucede en casi todos nuestros países, con el estigma sobre todo lo que tenga que ver con salud mental. O sea, usted le ofrece terapia a alguien y le dice, no, yo no estoy loco. Pero también tenemos que ver cuáles son las necesidades básicas que primero hay que satisfacer. Muchas veces cuando desarrollamos programas allí que comienzan brindándole ayuda en cuanto a la educación de los hijos, en cuanto a la vivienda, ese es el primer paso para luego empezar a educar a estas personas en lo que es la salud mental. Entonces también tenemos que ver esto y esto debe ser parte de la educación y por eso repito, hay que preguntarle al individuo, hay que observar qué es lo que necesita antes de nosotros hacer un plan de acción. Cualquier actividad educativa formal o informal debe de tomar en consideración las barreras que puedan influenciar negativamente a la convivencia entre los miembros de la sociedad. De acuerdo a mis observaciones, estas son algunas de las barreras que he visto a través de mis años de experiencia. Entre las barreras psicológicas, la primera es la falta de autoestima. Y en los pocos días que he estado aquí, que he podido hablar con algunas mujeres, me doy cuenta que compartimos el mismo problema. La falta de autoestima es la base de casi todos los problemas emocionales que yo veo. Traumas debido al abuso físico, verbal, emocional y sexual. Y ahí vemos el problema de la violencia doméstica, que tanto aquí como allá en la población hispana está en unos niveles muy altos. Yo estuve enseñando psicología de la mujer y las estadísticas hoy por hoy en Estados Unidos dicen que la violencia doméstica es mucho más alta en la población hispana. Estos problemas generalmente son precipitados o exacerbados por la pobreza y la falta de recursos. En cuanto al ambiente físico, las personas de bajos recursos viven en vecindarios pobres y generalmente realizan trabajos que la clase media o alta no realiza. Esto limita mucho la interacción de los diferentes sectores de la sociedad y es un área donde tenemos que volvernos muy creativos para ver cómo podemos unir a todos estos sectores y trabajar juntos. Socioeconómicas, el desempleo, los bajos niveles de vida, el acceso limitado a los recursos médicos y sociales y la falta de expectativas. Y en cuanto a las raciales y étnicas, el trato inadecuado de las personas debido al país de origen o a su color de piel. Ahora, todo esto hay que ponerlo en un plan, si no, no se va a resolver nada. Y por eso quiero enfocarme en la palabra acción. Un plan de acción es importante porque es lo único que refleja nuestro compromiso de crear cambios o de hacer las cosas de manera diferente para lograr las metas formuladas. Para formular un plan de acción eficiente y que nos ayude a encontrar soluciones, tenemos que concentrarnos no solamente en los síntomas, sino en la causa de los problemas. Quiero enfatizar que para resolver los conflictos, el tratar de llegar a la raíz del problema debe ir acompañado, de nuevo, del autoconocimiento. Debemos de pensar qué papel jugamos en los conflictos a nivel individual o social. De lo contrario, caemos en aquello de que yo estoy bien, tú eres quien tiene el problema. Mahatma Gandhi sugirió que nuestras responsabilidades comienzan y terminan con nuestro comportamiento. O sea que, vuelvo a repetir, los cambios que queremos ver allí fuera y en otras personas comienzan primero con nosotros. Somos responsables de reflexionar sobre aquellas cosas que debemos de modificar y de poner en práctica un plan de acción personal para que los cambios a nivel social perduren. Por ejemplo, en el caso de la violencia, no es suficiente lograr la erradicación o disminución de la violencia por un tiempo. Lo ideal es que pueda sostenerse por las generaciones futuras. Estos resultados solamente los obtendremos si, tal como lo sugirió Gandhi, nos convertimos en el cambio que queremos ver en el mundo. Más adelante voy a presentar mis sugerencias para formular un plan de acción efectivo, pero antes quiero compartir con ustedes mis sugerencias para establecer un buen diálogo. La primera regla, que es bien difícil para todos nosotros, es que en el diálogo no hay vencedores. La idea no es ganar, sino unir a la gente. Y saben que esto es difícil porque todos llevamos adentro un abogado defensor, que cuando estamos hablando con alguien, sobre todo que no nos gusta mucho lo que nos está diciendo, oímos las palabras, pero no las escuchamos. Escuchar es de verdad poner atención, aunque no nos guste lo que nos estén diciendo, y eso es sumamente difícil.
Es como único, descubrimos perspectivas nuevas y sobre todo transformamos o reformamos aquellas cosas que necesitan cambiar para el bien de todos. Hay que interesarse en las percepciones de otros y no como ellos te perciben. Esta es la única manera de fomentar un ambiente de cooperación. Haz preguntas y pides clarificaciones cuando no entiendas algo, en lugar que decir, lo que dices me confunde. Cuando usted está en una reunión, que usted está tratando de dialogar, quizás no le gusta o no entiende lo que el otro le dice, y usted le dice, lo que dices me confunde, ¿cuál es el mensaje? Realmente no quiero escucharte, no estoy de acuerdo contigo. En lugar de decir, ¿por qué no me aclaras lo que estás diciendo? No ofrezcas sugerencias o críticas antes de escuchar lo que otros tienen que decir. Critica siempre y cuando sea en forma positiva, eso es muy importante, porque es muy fácil cuando otros están tratando de hacer algo por el bienestar de la comunidad o del país, empezar a criticar, en lugar de por lo menos reconocer la parte positiva, el esfuerzo que la persona está haciendo. Y cuando hagamos una crítica, que no sea a la persona, que sea una crítica positiva a las ideas, pero los ataques personales solo llevan al conflicto. Habla de lo que quieres en lugar de lo que no quieres. Esta es una de las destrezas sugeridas por un modelo que tenemos en Estados Unidos de comunicación no violenta, del doctor Marshall Rosenberg. Él es psicólogo y mediador de conflicto, y su punto es que lo que quieres suena como una petición, pero lo que no quieres suena como una exigencia. Su hipótesis es que la violencia es una expresión trágica de necesidades no satisfechas. Al igual que Goldman, él habla de la importancia de conectarnos con nuestras emociones para poder conectarnos con los demás. Acepta que debes de cambiar tu forma de pensar si a través del diálogo has adquirido información que demuestra que quizás estabas equivocado. Celebra cuando el grupo tome buenas decisiones, aunque tú hayas tenido que hacer concesiones para lograr un acuerdo mutuo. Acuérdate de que no estás ahí para ganar o sentir que tenías la razón y que los otros estaban equivocados. Cuando te sientas así, piensa que la meta es el bien común. Si todos los sectores de la sociedad, repito, tienen la oportunidad de debatir y llegar a un acuerdo que sea de beneficio común, será más fácil que todo el mundo asuma responsabilidad por una mejor convivencia. También es de importancia mencionar que esta forma de llegar a decisiones refleja cómo realmente se vive y se participa en una sociedad democrática como en la que vivimos. Quiero terminar con sugerencias para formular un plan de acción efectivo. Tenemos que establecer metas y objetivos que sean claras y realistas, evitar las expectativas falsas. Uno de los problemas es que hablamos y hablamos y hablamos muchísimo de lo que necesitamos hacer, pero muchas veces no tenemos un plan de acción. Y dicen que cuando los barcos andan a la deriva, cualquier velero se los lleva y entonces no se resuelve nada. Hay que establecer diferencias claras entre las metas y los objetivos. La meta es el propósito, aspiración final que se desea lograr a largo plazo. Los objetivos son los resultados inmediatos, son los pasitos que hay que dar para llegar a la meta. Visualiza los objetivos como más concretos que las metas y formúlalos de forma que sean fáciles de evaluar. Uno de los problemas es que cuando tenemos un plan de acción, es que cuando lo desarrollamos, inmediatamente debe haber un plan de evaluación. Y vamos a poner un ejemplo personal para que entiendan la diferencia entre metas y objetivos. Si su meta es, vamos a decir, estoy sobrepeso, quiero perder 50 libras. ¿Qué pasa si en unas semanas o meses usted no ha perdido esas 50 libras? Pierde entonces ya la motivación. Ahora, si usted establece objetivos, dice yo 3 veces a la semana, no voy a comer nada con azúcar. Yo voy a ir al supermercado 2 veces a la semana y voy a comprar cosas saludables. Eso es mucho más fácil de evaluar y lo estoy poniendo en términos personales para que lo entiendan claramente. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que usted va logrando un pasito, ya se va motivando y pasa igual con cualquier plan de acción, no importa que sea personal o a nivel de programa. Piensen que las metas son el qué y los objetivos son el cómo.
Para resumir, la meta es lo que queremos lograr y los objetivos es cómo lo vamos a lograr. Traten de entender las percepciones de todas las personas envueltas en el diálogo. Esto envuelve aprender sobre la raza, grupo étnico, religión, características socioeconómicas, problemas y necesidades de las personas envueltas. Escuche sin ser defensivo, como dije anteriormente, o sentirse amenazado, cuando alguien comparta una opinión diferente. Esta postura puede interferir con la habilidad de ser empático y no contribuirá a un ambiente de colaboración y trabajo de equipo. Recuerde que sin empatía no hay comunicación efectiva. El escuchar con empatía es la característica principal del proceso de comunicación. De nuevo, empatía, comprendiendo de dónde viene esa persona en lugar de hacer un juicio. Yo recuerdo cuando llegué a los Estados Unidos en los 70, que era mucho más joven, y veía tantas personas en ciertos barrios en asistencia pública, siempre hacía juicio, pero ¿por qué? Si yo trabajo de los 16 años, ¿y por qué estas personas dependen? Hasta que pude yo misma aplicarme lo que estoy discutiendo. Y empecé a darme cuenta que había personas que venían de 3 generaciones en asistencia pública, no habían tenido modelos en su vida para aprender a tener responsabilidad individual. Entonces, era muy fácil para mí hacer ese juicio cuando yo tuve los modelos siempre. Y eso, repito, es lo que quiero decir por ser empático. Discutir los obstáculos que puedan surgir en el esfuerzo hacia las metas y los objetivos. Y no solamente identificar los obstáculos, pero pensar cómo los voy a vencer. ¿Qué recursos internos poseen las personas que están participando en el esfuerzo para facilitar este proceso? ¿Y qué recursos externos tiene el grupo para ello? Establecer un plan de evaluación. Como dije anteriormente, es importante evaluar periódicamente el progreso o la falta de progreso hacia la realización de las metas. En algunos casos quizás sea necesario reevaluarlas. Creo que fue Winston Churchill que dijo, lo sabio es cambiar a menudo. O sea, que porque las cosas no se logren de inmediato, no hay que decir no se va a poder. Hay que quizás reevaluarlo, quizás esa meta o ese objetivo es inapropiado. O sea, que todo se puede cambiar, pero hay que tener un plan. Y les digo algo, yo creo que todos, hasta en nuestra vida personal, tenemos que tener un plan. Porque si no, la vida se vuelve algo sin propósito. Y nos frustramos porque decimos, bueno, ¿y qué pasa? Que no obtengo resultados. Pero como dijo Einstein, si tú sigues haciendo lo mismo que hacía cuando te sentías que tenías un problema, no tenías resultados, y no cambias de forma de pensar, pues ¿cómo quieres entonces lograr tus metas? En términos de las organizaciones que quieren establecer un mejor diálogo, recomiendo que las reuniones comiencen discutiendo el progreso hacia el logro de la misión del grupo. Analizar el por qué no se ha progresado, si es apropiado, qué medidas puedan tomarse al respecto. De lo contrario, todos los participantes sufrirán lo que yo llamo fatiga de reunión. Y este es un término muy mío. Yo recuerdo que me jubilé antes de tiempo porque realmente ya empezaba a tener reacciones fisiológicas cuando iba a una reunión. ¿Por qué? Porque yo necesito ver el producto de la reunión. Si no, realmente puede ser muy frustrante. Y por eso siempre recomiendo, comiencen la reunión hablando del anterior. ¿Qué se logró, qué no se logró y por qué? Si no, no va a haber acción por una mejor convivencia. Y yo digo que esto sucede, esta fatiga, cuando invertimos tiempo y energía en reuniones y ver el fruto, o al menos identificar qué se necesita para alcanzar los objetivos y metas formulados. Y termino diciendo que este concepto de fatiga de reunión me recuerda la obra del mito de Sísifo, que es mi pintura favorita, que está en el Museo del Prado en Madrid. ¿Por qué? Sísifo rodaba una roca con su cabeza cuesta arriba y la roca caía cuesta abajo y él volvía y la subía. Y así es como yo me siento muchas veces cuando planificamos y no vemos ninguna acción.
Y dijo el filósofo francés en su libro El mito de Sísifo, Albert Camus, dijo que él había creado una metáfora para que nos demos cuenta de lo absurdo que es vivir sin examinar el poder que tenemos para tomar acción y lograr cambios a nivel personal y en la sociedad. De lo contrario, vamos a estar como Sísifo cargando la piedra sin lograr nada. Debemos de trabajar juntos independientemente de partidos o ideologías políticas, clase social, educación formal, religión, grupo étnico o racial, para lograr una sociedad más tolerante y sobre todo con valores que fomenten el respeto, la aceptación y el amor al prójimo. Y voy a terminar con una frase del filósofo y poeta libanés Khalil Gibran. Y esta frase es sobre el amor. Pero fíjense que yo no estoy hablando aquí de un amor romántico ni idealista. Mi definición de amor es respeto, consideración y empatía. Y sobre todo, hacerlos todos juntos. Y dice él, el amor no es mirarnos unos al otro, sino es mirar en la misma dirección. Así que espero que esto por lo menos siembre las semillas para que trabajemos juntos en la misma dirección para levantar un país con tan buenos recursos y tanta gente buena. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Carlos de Los Ángeles y me corresponde hacer el primer comentario breve sobre esta interesante conferencia. En primer lugar, que deseo saludar a la señora vicepresidenta de la República, excelentísima dama, doña Margarita Cedeño de Fernández, la distinguida licenciada Alejandrina Germán, ministra de la Mujer, doctor Gustavo Rojas Lara, coordinador del Centro de Estudios de la Salud de Funglode, los miembros de Convivencia y su equipo de colaboradores, a los diplomantes de psicología que están aquí presentes en el salón y fuera del salón, y los estudiantes de psicología que han asistido con tanto interés por esta conferencia. Funglode y su Centro de Estudios de la Salud continúan su cadena de aciertos al convocarnos a escuchar esta formidable conferencia de la doctora Isora Bosch. La doctora Bosch nos obliga a reflexionar sobre los valores éticos en que se basa el accionar de la humanidad del siglo XXI, y lo hace desde la realidad de las intervenciones psicosociocomunitarias en los cuales ella es una gran experta. No hay dudas de que las relaciones interhumanas que se producen en el espacio cohumano y las relaciones de los hombres con la naturaleza pueden y deben mejorarse. La doctora Bosch nos muestra un camino práctico para mejorar la convivencia. Me alegra mucho haber constatado que la doctora Bosch no se fija tanto en la teoría, los aspectos teóricos de los conceptos de inteligencia emocional, sino que se va directamente a buscar las herramientas para elaborar planes de acción que sean eficientes y eficaces. Eso me alegra mucho porque deseo hacer una breve puntualización sobre el concepto de inteligencia emocional. De Daniel Goleman, tan difundido como engañoso. Las ciencias de la salud mental, como todas las ciencias, se despliegan a partir de unos fundamentos doctrinales que constituyen el esqueleto que les da soporte. La doctrina en salud mental acuerda unas características y dominios propios para la función intelectual y otras muy distintas para la vida de los sentimientos, la vida de las emociones o más ampliamente la vida afectiva. En la primera edición de su libro, La inteligencia emocional,
Goldman afirma que conoce de la imposibilidad de relacionar los dos conceptos y sobre todo poner en un nivel superior a la inteligencia sobre los sentimientos, pero aduce que lo hace para causar impacto, es decir, llamar la atención. ¿Y tuvo éxito? Pues logró el sueño de todo escritor norteamericano, escribir algo que se convierta en un bestseller. Lo curioso es que ese párrafo de la primera edición desapareció en las ediciones siguientes. El concepto realmente no es de Daniel Goleman, sino de Eileen Rockefeller al fundar el Instituto para el Avance de la Salud, cuando acuñó el término alfabetización emocional, un término que era más general y menos comprometedor y que luego Peter Salve de Yale University cambió por el desafortunado inteligencia emocional. Permítanme ilustrar con un ejemplo de la vida cotidiana. Contra los consejos de mi familia y mis amigos, contraigo matrimonio con la mujer que amo, pero cuyas costumbres y aspiraciones no la hacen compatible con una vida dedicada al estudio y a la producción intelectual, pues sus intereses se orientan por cumplir las exigencias de un trabajo rutinario y el tiempo restante se desliza entre colmadones, drinks, risas, cervezas, bachata y merengue de calle. El caso es que antes del año sufro las consecuencias de mi error y por las graves incompatibilidades decido abandonar a la amada. Efectivamente, lo que el juicio lógico y el correcto razonar me dictan es cumplido por mi actuar voluntario, dado que mi aparato volitivo está intacto, no el afectivo. Pero, ¿quién duda de la aparición inmediata de un gran dolor afectivo, tristeza, soledad, desamparo, que me acogotan debido a la pérdida objetal, decía Freud, de la amada? El pueblo dominicano conoce bien el síndrome del amor del negrito, que, dicho sea de paso, está exento de cualquier discriminación racial o social, pues se reconoce que afecta tanto a blancos como a negros y mestizos, a ricos como a pobres, a letrados como a iletrados. El amor del negrito es universal. La inteligencia no puede dirigir la vida emocional. Más bien ocurre lo contrario, que una emoción produzca lo que se llama deformación catatímica de la realidad, que constituye la piedra angular de un fenómeno psicopatológico muy actual, el fanatismo. La doctora Isora Bosch, precisamente en su vocación práctica, nos llama a preguntarnos: ¿estamos correctos en el enfoque que estamos realizando de los feminicidios? ¿Es correcta nuestra ocupación frente a los suicidios, frente a los homicidios? ¿Qué debemos hacer? Todos estamos preocupados, ciudadanos comunes y expertos en salud mental, políticos, economistas, religiosos, pero cada día nos sorprende un individuo, por no llamarlo de otra manera, que comete una barbaridad contra una mujer. Hay a veces, como resultó ayer, contra los hijos, que no tienen absolutamente nada que ver con las dificultades y debilidades de los adultos. Bueno, pues, con razón, la genialidad de los psicopatólogos alemanes, Karl Jaspers, psicopatología general, y Kurt Schneider, patopsicología clínica, excluyen a la inteligencia de los componentes de la personalidad y la sitúan entre los instrumentos que la personalidad utiliza para insertarse en el mundo. El maestro Juan José López Ibor, con quien tuvo el honor de estudiar nuestra distinguida disertante de hoy, Isora Bosch, nos da la clave para entender la omnipresencia de la afectividad en todos los fenómenos psíquicos de la vida. La vitalidad, dice López Ibor, y es una prosa preciosa, como nos tiene acostumbrado ese genio. La vitalidad, pues, se halla difundida por todo el ser,
no es una capa ni una estructura en el mismo, ni mucho menos un elemento, una parte de una estructura. Por ello, prefiero hablar de estructura vital en lugar de capa vital, porque aquella imagen es más rica y plástica que esta. La estructura penetra por todas las partes del organismo, como el hormigón en un edificio o las atarjeas de regadío en un campo de labor. Termina la cita. Las neurosis como enfermedades del ánimo, 1966. Y Zora Bosch lo conoció 9 años después, a ese gran maestro. Fue presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y su hijo también lo fue. Finalmente, lo que ocurre es que el cerebro y el psiquismo son sistemas complejos, dinámicos, no lineales, alejados del equilibrio. Y desde esta visión, complejo no significa complicado, sino aquello que nos es dado en forma reticular, en forma de red, como la Internet. Por lo tanto, complejo aquí significa en red dado. El funcionamiento psíquico, yo sé que a doña Margarita Cedeño sí le hace sentido ese párrafo de la complejidad, porque ella, como hemos dicho antes, es una estudiosa de las ciencias de la complejidad. El funcionamiento psíquico es un permanente interaccionar entre biología, historia vital, mundo, cultura, y a partir de esas interacciones, formas autopoéticas, mediante múltiples retroalimentaciones, y por lo tanto, ni mi cerebro ni el de ustedes es el mismo de hace una hora, ni de hace 10 segundos, pues está en permanente cambio. Es lo que intentó Eileen Rockefeller cuando habló de alfabetización emocional, al fundar su instituto con el objetivo de, dice ella, estudiar las interacciones cuerpo-mente, en una sola palabra, en el proceso, en una sola palabra también, salud-enfermedad. El manejo de las emociones ya estaba escrito 4 siglos antes de Cristo en el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos. Conócete a ti mismo. Erróneamente atribuido a uno de los 3 grandes griegos como Sócrates, y que el poeta romano Juvenal asevera que esa sentencia cayó del cielo como una revelación. Y ahí se fundamenta la conferencia de Zora Bosch, en el Conócete a ti mismo del templo de Delfos. Si es posible reconocer las propias emociones, sí es posible el diálogo abierto y honesto para solucionar conflictos, sí es posible la convivencia por la paz, como nos ha mostrado la doctora Bosch, pero no desde la llamada inteligencia emocional, sino desde la propia intimidad afectiva. Amor con amor se paga. La inteligencia emocional solo puede existir en la ficción de Viaje a las Estrellas, con el personaje Mr. Spock, el producto del mestizaje entre un vulcano y un humano. Mr. Spock no manifestaba ningún tipo de emociones. Y eso no es lo que pretende que se logre la doctora Zora Bosch, porque el no manifestar ni sentir ningún tipo de emoción como Mr. Spock es la base para el trastorno de personalidad, psicólogos, antisocial. La inteligencia emocional, por tanto, es solo una ficción y un truco publicitario de Daniel Goleman. Gracias a Funglode, a su Centro de Estudio de la Salud y a la doctora Zora Bosch por permitirme el honor de comentar la impactante conferencia de esta destacada dama, y a todos ustedes por su paciencia al escucharme. Gracias. Bueno, yo no voy a ser tan duro con la doctora. Yo voy a tratar de ser un poco más moderado con relación a este comentario que debemos hacer. Antes, quiero saludar a la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Fernández Cedeño. ¿Verdad que sí?
Y resulta que y quiero también saludar a la ministra de la Mujer, a propósito de hacer las investigaciones en el país, específicamente entre nosotros, los varones machos de República Dominicana, con relación a la carga emotiva, el manejo de las emociones del hombre dominicano frente al manejo de las emociones de la mujer dominicana. Se está establecido que hay unas diferencias en términos de la carga emocional de cada uno de hombres y mujeres. Por lo tanto, habría que saber por qué es que muchas veces el hombre cuando llega a la casa y la mujer empieza, ¿pagaste el colegio? ¿Fuiste a buscar a los niños a tiempo? Recuerda que la próxima semana se vence la casa. Y resulta que regularmente los hombres siempre queremos escapar de esa situación. Y lo único que probablemente decimos, yo lo resuelvo, déjame eso a mí, yo lo resuelvo. Y resulta que muchas veces no resolvemos nada. Entonces hay toda una dinámica que nosotros debemos colocar y poner en el orden que debemos hacer. Quería también dar la gracia al doctor Gustavo Rojas, a mi amigo Carlos de Los Ángeles, por esta invitación a hacer este comentario acerca de un tema trascendente y sumamente humano, como es la interpretación de las emociones. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese análisis? Y a propósito, como recordará nuestra vicepresidenta, aquella vez donde hicimos un comentario, yo estuve en ¿cómo se llama? Habían 4 psiquiatras y solamente yo era psicólogo. Ahora se cambió el papel, ahora vemos 3 psicólogos y un solo psiquiatra. Entonces, aparentemente no estamos tratando de hacer las cosas como debe ser. El desarrollo del hombre ha permitido que la humanidad haya alcanzado las dimensiones las dimensiones creativas, no solamente en el plano tecnológico. Basta saber, por ejemplo, que en este momento morir a los 65 años es señalado como una muerte prematura. Y esta realidad nos dice a nosotros que todo este avance no solo es fruto del desarrollo tecnológico, sino también es gracias a la convivencia colectiva. Si nosotros no vivimos y hacemos colectividad, esta promoción que, por ejemplo, nosotros escuchamos de los innovadores, de toda una promoción de la propaganda de la individualidad, probablemente nosotros no hayamos tenido los avances que a nivel del mundo nosotros tenemos en este momento. La adecuada convivencia colectiva permite la expresión individual, facilitando el crecimiento individual y colectivo. Debemos comentar que las ideas acerca de la convivencia planteada por la doctora Isora Bosch nos indica una reflexión sumamente interesante sobre cómo convivir en paz y en armonía en una sociedad globalizada, cuya preponderancia es entendernos a nosotros mismos para poder entender básicamente a los demás. Las emociones podrían definirse como la exigencia afectiva en cierta medida agradable y desagradable que supone una cualidad fenomenológica característica y que comprende 3 respuestas básicas, que es la cognitiva subjetiva, la conductual expresiva y la fisiológica adaptativa. Y todos sabemos que en toda emoción hay un componente biológico que la activa. Hay un elemento cognitivo que hace que nosotros podamos producirla. Hay un elemento, ese elemento fisiológico que nos suden las manos, que sintamos que el corazón se nos sale,
que simplemente no sentimos la saliva que debemos sentir, ese ahogamiento, es justamente esas emociones. Y pueden ser emociones, como lo digo aquí, agradables o desagradables. ¿Y cómo nosotros sentimos esas emociones agradables cuando llega hasta nosotros ese ser que nosotros aprendemos a querer, con el cual nosotros podemos convivir, con el cual nosotros podemos decirle te quiero, te amo? Esas emociones agradables son las que permiten ampliar la convivencia, son esas las que permiten que nosotros podamos realmente entendernos. El conocimiento de nuestras emociones agradables y desagradables nos han permitido ser personas reales con potenciales de lograr nuestro propio entendimiento, acercarnos más y poder entender las emociones de todos los demás o básicamente de las personas que están alrededor de nosotros. La doctora Isora Bosch nos permite reflexionar sobre el manejo de las emociones y las convivencias, señalándonos las ideas popularizadas por el psicólogo norteamericano. Vuelvo también a decir un poco de lo que decía Carlos, Daniel Goleman. Para el ejemplo de la teoría del Goleman, pienso que para esta aplicación debemos primero educar a la población en el manejo de las emociones agradables y desagradables, cómo manejar la ira, cómo manejar el enojo, cómo poder tener los elementos adecuados y las herramientas adecuadas cuando en un acontecimiento determinado nosotros debemos poner de ese conocimiento de lo agradable y lo desagradable, lo que va a permitir que yo pueda entender a otro y que otro me pueda entender. Porque si aplicamos de manera literal las ideas de Goleman, vamos entonces a tener personas manipuladoras, personas que probablemente se van a hacer daño ellas mismas y van a producirle daño a los demás, cuando toda esta herramienta positiva utilizada básicamente en la psicología o en el aprendizaje de la psicología organizacional no nos permite ser auténticos, no nos permite ser realmente humanos como nosotros debemos ser. En segundo lugar, planteo también crear una política de revisión de los modelos de crianza del pueblo dominicano, puesto que las condiciones sociales y políticas y económicas del mundo han cambiado. Por lo tanto, lo que alguna vez nos hizo feliz, hoy probablemente nos hace infeliz. Y quiero terminar con una cita de Sócrates, quien decía lo siguiente: sabio es quien sabe controlarse, conoce tus debilidades para aprender a dominarlas. Muchísimas gracias. No, tengo que decir algo. No, si es que me han tirado un guantazo tan grande que por poco me caigo. Una palabrita que yo aprendí en los pocos días, unos minutitos nada más, porque tenemos un problema de agenda. Bueno, un minuto, pero yo tengo que responder al guantazo. Eso es una palabra que aprendí cuando llegué aquí. Entonces el doctor de Los Ángeles, sí, estuvo de acuerdo en muchas cosas, pero me ha tirado un guantazo que yo tengo que contestar un momentito. Sobre la teoría de Goleman. Para comenzar, cuando regrese a Estados Unidos, yo voy a tener una conversación con Goleman y le voy a decir que ya esto de inteligencia se acabó. Debe ser habilidad emocional u otra cosa. Es muy bueno que el doctor de Los Ángeles haya estado en desacuerdo, y lo mismo mi colega, el licenciado Hernández, pero yo tengo que decir que los conceptos de autoestima y de autoconocimiento a mí me han ayudado mucho a tocar vidas en los programas que yo he tenido que dirigir. Entonces, yo creo que es cuestión a lo mejor de semántica, que no deba ser inteligencia emocional. Quizás voy a reflexionar cuando llegue a Estados Unidos, capacidad emocional, habilidad emocional. Pero qué bueno que estuvimos de acuerdo en algo. Lo importante es utilizar aquellos conceptos que nos han ayudado a ayudar a otras personas. Así que perdone, pero yo tenía que responder al guantazo. Bien.
Por un asunto de agenda no vamos a poder tener preguntas, pero yo sí quisiera que el doctor de Los Ángeles nos dijera cómo terminó el impasse creado en lo que él expresó, que puso de su ejemplo, entre la familia que le decía que irracionalmente dejara a la amada y el corazón que le decía que no le hiciera caso a la familia para que se quedara con la amada. ¿Quién se quedó por fin? ¿La familia o la amada? Señores, para nosotros... Se quedó con la amada. Se quedó con la amada. Sí, por un recurso femenino que el pueblo dominicano conoce, que es que cuando el hombre se va a ir, la mujer sabe qué tiene que hacer antes de que se vaya y cuando la ve, se devuelve. Señores, la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Fundación Convivencia se sienten altamente complacidos, agradecidos por la conferencia que la doctora Isora Bosch hizo y los comentarios tanto de la licenciada Marta Pérez Mencía como del licenciado Eladio Hernández y del doctor Carlos de Los Ángeles. Queremos finalizar agradeciéndole a usted y pidiéndole excusa también por los inconvenientes que sostuvimos, quedó pequeño el espacio. Invitándolos a ustedes a que entren a nuestro portal saludfunglode.org, que es un centro que es de todos ustedes. Así que nos sigan por Twitter, por la cuenta @saludfunglode y por los programas de salud global en Radio Funglode. E invitándolo a nuestra primera conferencia del año 2014, de enero, el 23 de enero, donde una psicóloga, seguimos con los psicólogos, Ana Gugliani, argentina, va a presentar la conferencia que se llama Sigmund Freud, Carl Jung, a 100 años de su persona. Muchas gracias y buenas noches.